Diríamos que tras los saludos de rigor, Guillermo, te quería preguntar, ya que de alguna manera lo que queríamos abordar era qué es lo que estaba pasando con los Estados Unidos en la región, en el mundo, de qué manera va a impactar en la República Argentina y porque vos sostenés que en los últimos 6 meses se produjo un cambio y un vacío de dimensiones similares a las que ya sufrió la Unión Soviética en su momento. ¿Qué le está pasando a los Estados Unidos? Algo que los medios de comunicación internacionales pueden ocultar gracias a que solamente hablan de la pandemia y del COVID-19 en el mundo. Vemos que se han producido en el último semestre un conjunto de cambios cualitativos de dimensiones y de proyección análogas a lo que fue la disolución de la URSS, y que pasan por lo siguiente. El triunfo de Biden en Estados Unidos en diciembre del año pasado significó el fracaso de Trump. El fracaso de Trump significó el último intento de poder volver a poner a Estados Unidos en un rol no internacional, porque internacionalmente rompió todas las instituciones y los compromisos, sino de recuperación y de freno de su caída y su retroceso en el mundo. Trump fracasó en frenar el retroceso de Estados Unidos en el mundo y por eso gana Biden. Ni siquiera destruir la OMC, los acuerdos de cambio climático, respaldar a los peores sectores de derecha en Medio Oriente, profundizar la guerra contra América Latina, haciendo surgir a Macri, haciendo surgir a Bolsonaro, a Piñera, le permitió frenar el retroceso de Estados Unidos. Biden significa la renuncia a ese proyecto, pero no tiene proyecto, ni va a tener ningún proyecto que permita que Estados Unidos pueda recuperar su rol histórico. Ni China ni Europa tienen por dónde ocupar el lugar del vacío que dejó Estados Unidos y no lo va a recuperar. Lo que significa la extinción de los liderazgos universales y solo quedan liderazgos locales o nacionales o regionales. O sea que ha empezado una etapa de una construcción de un liderazgo colectivo en las relaciones internacionales, social, no corporativo. Ya no sirve el G20, que fue tratar de reorganizar el mundo desde las corporaciones. Hoy es absolutamente político y social la construcción de este nuevo liderazgo colectivo. Estados Unidos no tiene ya masa crítica ni en cantidad ni en calidad frente a la naturaleza de la mutación en curso, que consta de un perfeccionamiento todos los años de la planificación de subsidios de cada estado. ¿Qué significaría esto y con qué alcance, Guillermo? Estados Unidos ha retrocedido tanto relativamente a lo que hace el mundo, en términos físicos, no de ficciones y dibujos financieros, que ha quedado comprimida una capacidad de planificación sobre el 7% de la población mundial, nada más. En tanto, el resto de los continentes ya planifican sobre el 93% de la población mundial. Europa con Rusia, China con Asia y África con todos. Esta reducción cuantitativa es una de las cuestiones estructurales que hace que el imperio no tenga piso en su retroceso. La otra dimensión del retroceso es cualitativa, porque todos estos bloques del mundo planifican a largo plazo. En tanto, Estados Unidos directamente no planifica, solamente planifica la desintegración de su última trinchera, que es América Latina, pero en su economía interior no puede planificar y tampoco puede hacerlo en el resto del mundo porque ya está ocupado por otros actores políticos y económicos universales. Entonces surge la diferencia cualitativa entre un mundo que planifica antes de los acontecimientos, o sea, ex ante, y un Estados Unidos en retroceso que solamente pone parches ex post, o sea, después de los acontecimientos. Esta diferencia cualitativa lo lleva a seguir retrocediendo y lo más grave para nosotros, los latinoamericanos, es que nos arrastra a nosotros, en tanto no tengamos una estrategia común independiente de Estados Unidos, en esa caída. O sea, estamos aliados a un imperio en decadencia y que nos arrastra en su decadencia. O sea que América Latina no solamente tenemos el problema de que somos competidores comerciales con Estados Unidos y nada complementarios en absoluto, o sea que estamos en una guerra económica comercial permanente con Estados Unidos, sometidos por Estados Unidos a un plan de desintegración y encima colgados a su decadencia. O sea, es una situación que Biden no va a revertir, que va a agudizar, como viene agudizando todas las tensiones en América Latina, por eso todos los gobiernos que suben de cualquier color fracasan, y a su vez este retroceso viene fortaleciendo en el mundo fenómenos nuevos, sobre todo en los últimos 6 meses. La caída de Netanyahu, política, no importa, las formalidades, con el triunfo de Palestina, significa un rediseño donde Estados Unidos no tiene ninguna política concreta para hacer y que
en la Argentina en especial, y en Brasil también, significa que Netanyahu ya no puede ser el actor que montó a Macri y que montó a Bolsonaro. Bien, ahora esta debilidad, ¿cómo va a operar? Se va a transformar en una debilidad de Cambiemos, la debilidad de Bolsonaro, porque realmente Cambiemos con su gente eran gente toda de Netanyahu. Macri, Larreta, todos, Bullrich, Abrug, Rabino Berman. Claramente era una fuerza apoyada por el Comando Sur, una fuerza de ejecución del plan colonial en la región, y lo mismo Bolsonaro en Brasil. Entonces, esa debilidad que se acaba de producir nos da una gran oportunidad a nosotros, los latinoamericanos, nuevamente en la región. Y el síntoma más claro es que Lula acaba de convertirse nuevamente en candidato y gana las elecciones el año que viene. Esto ha sido hace 2 meses. Por eso insistimos que la derrota de Trump, un Biden sin programa internacional ni capacidad de actuar, el fin de Netanyahu en Israel, el fin del rey de Arabia Saudita como controlador de la dinámica de los musulmanes, ha revertido en que Lula haya sido candidato nuevamente, lo ha tenido que rehabilitar la Corte Suprema hace 2 meses sus derechos, el fenómeno de Chile, donde el 80% del pueblo le dijo no a la derecha de Piñera, las luchas en Colombia, lo de Perú, o sea, la región está generando, justamente por estos planteos de desintegración que Trump, una respuesta, claramente, y que va a permitir a futuro, un futuro muy corto, porque es en un año que Lula gana, un rol de América Latina nuevamente protagónico en la discusión mundial, porque hay un vacío que nadie va a poder llenar, un vacío discursivo, se acabaron todos los discursos anacrónicos del Comando Sur en la región y a nivel internacional también, porque la diplomacia que ha generado la pandemia ha fortalecido claramente a China, a Rusia, a otros actores. Para que tenga una idea, China exportó 400 millones de dosis al mundo y Estados Unidos 3 millones. Ahí tenemos la dimensión de la caída del rol de Estados Unidos en el mundo. 400 millones de dosis exportadas, vendidas, donadas, etcétera, al mundo y 3 millones de Estados Unidos al mundo. Es una cosa, es una síntesis, es un número de síntesis, la velocidad de retroceso de Estados Unidos. Entonces la pregunta es obligada, ¿qué es lo que nos va a permitir? Esta realidad nueva nos va a permitir, en lo que va del año 2021, es una oportunidad, podemos aprovecharla o volver a desaprovecharla, de que el Frente de Todos salga de la situación de desacumulación política con que viene de hace 20 meses, o sea, desde que ganamos las PASO, volver a una estrategia de acumulación basada en esta nueva realidad mundial y esta nueva realidad de que Lula vuelva a ganar en Brasil. Para nosotros, esa estrategia de reacumulación política de las fuerzas nacionales en la Argentina tiene 3 patas. La primera es que Cristina vuelva a ser la voz del gobierno del Frente de Todos, porque es la única que tiene una dimensión política para encarar esta nueva situación internacional. La segunda es que Tajana tiene que ser el canciller que reemplace a Solá, que no cumple ninguna función, para aprovechar esta nueva situación internacional. Y la tercera es que ambos, Cristina y Tajana, asuman un rol de iniciativas, no esperar a que gane Lula, porque el vacío internacional que se está produciendo va a seguir. Y claramente el gobierno no tiene cuadros para afrontar esta situación. O sea, el sector de Alberto ya está, ya gastó los pocos cuadros que tenía y no han cumplido y no tienen la dimensión política para cambiar esta realidad. Y bueno, eso sería la oportunidad que tenemos, me parece, de revertir. Si seguimos con esta dinámica de desacumulación política en la que está el Frente de Todos, mientras en Brasil empezó un proceso de acumulación política muy potenciado, estamos perdiendo el tiempo, estamos desaprovechando estas nuevas condiciones internacionales que nos van a permitir terminar con la etapa del lawfare que se inició en el 2006 sobre América Latina vía el Comando Sur, que desde luego los medios de comunicación no permiten. Bueno, de alguna manera se podría decir que la desgracia de los Estados Unidos tiene una génesis y tal vez esa génesis le ha operado en contra y no en los tiempos en los que ellos esperaban obtener un rédito, ¿no? Brasil se integra a los BRICS y Estados Unidos inicia la ofensiva del lawfare para desintegrar la región como toda respuesta. Lo que hay que entender ahí es que Brasil fue mucho más a fondo que el proceso del peronismo kirchnerista en cuanto a que combinó sus empresas estatales públicas, estamos hablando de Petrobras en el área energética, Embraer en el área del espacio, los astilleros en el área del mar,
no solamente en la producción de plataformas submarinas, sino empezaba ya con la construcción de submarinos nucleares. Y eso lo combinó, mantuvo y potenció su Banco Nacional de Desarrollo, que es uno de los bancos más fuertes de América hoy. De América, dije, no solo de América Latina, de América. Perdón, pero ¿y cómo lo potenció? Y lo potenció con un grupo de empresas que fueron blanco de la lawfare, como Odebrecht, que era una empresa de ingeniería internacional, y otras menores, como Correa, que fue la que compró la fábrica en la Argentina de cemento de Fortabat. Bueno, ese complejo se expandió al mundo. Básicamente se expandió al África, durante los 12 años del PT en Brasil, al Caribe, reforzó mucho la logística de los puertos de Cuba, en la Argentina, pero también se metió en Estados Unidos. O sea, Dilma compró una destilería para expandir a Petrobras dentro de Estados Unidos. Si a eso le sumamos que la integración de a los BRICS significaba generar en América Latina un competidor que terminaba haciendo desaparecer al Fondo Monetario de la región, se explica el nivel de violencia que desencadenó Estados Unidos a través del lawfare sobre toda la región. Porque atrás venía, Argentina iba colada a esa dinámica que generó Lula y Dilma, y la estructura institucional y la clase, la burguesía nacional que todavía quedaba, hoy no sé qué queda, coordinadamente con el Estado. Un modelo exactamente igual al que hizo Perón en el 45, en el 73, pero potenciado y proyectado al mundo, que fue la gran diferencia. O sea, Perón no llegó a proyectar económicamente, a disputarle mercados a los países centrales. Lula sí lo hizo y Dilma también. Era otra época histórica, pero ahí hay que entender que es el origen del lawfare, que es absolutamente económico, y es importante eso. ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué es importante esto? Porque esas condiciones que supo muy bien aprovechar Lula y el PT y Dilma no están más en el mundo. No solamente Brasil se tuvo que retirar por esta guerra del África, tuvo que entregar Embraer a la Boeing, le destruyeron sus astilleros, todo lo que hizo Bolsonaro, ¿no? Bueno, las cosas en el mundo cambiaron, como nos venías diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que viene pasando como para que esas condiciones que generaron este tipo de movidas hoy ya no sea susceptible de ser considerado, ¿no? Hoy ya no está la acumulación de capital a base de extracción de ganancias. Las ganancias siempre fueron acumulación de trabajo vivo, eso es una definición desde Adam Smith, Ricardo, Marx, Keynes y los clásicos y los neoclásicos también, por algún lado uno se puede encontrar, que el trabajo vivo es lo único que genera acumulación de ganancias que permiten ser acumuladas. Bueno, eso se extinguió en los últimos 10 años con la revolución de la inteligencia artificial, a partir de lo cual el mundo no funciona más ya con acumulación de ganancias, el capital ya no existe más como acumulación de ganancias de trabajo vivo y por lo tanto no hay más planteos desarrollistas ni mecanismos de crédito como fueron durante 50 años desde Bretton Woods, que garanticen la expansión de ningún lugar, de ninguna producción y mucho menos la ubicación de la sobreproducción mundial, ni local ni mundial. A partir de lo cual, lo único que queda son las emisiones planificadas de monedas soberanas en cada país o en cada región. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta transformación, Guillermo? Si ya no hay ganancias, si ya no hay posibilidad de disputar desarrollismo, que fue lo que hizo Brasil y por eso nos ligamos el lawfare en toda la región, lo único que queda es la renta básica universal ecológica emitida por Brasil y por Argentina para redistribuir la riqueza que tienen nuestros países y obviamente impacto en la región. No hay otra herramienta de política económica de Estado que permita acumular el poder político que va a significar el triunfo de Lula del año que viene. Si el triunfo de Lula se basa en pensar que va a poder volver a hacer lo que hizo antes, que yo creo que es muy inteligente y sabe que no queda otra herramienta que una acumulación de poder político de los pueblos latinoamericanos en torno a la renta básica como estrategia de defensa frente a la agresión internacional que seguimos sufriendo y va a seguir y se va a profundizar cuando gane Lula. De hecho, la propia experiencia que estamos viviendo los argentinos de haber sacado a Macri, pero ver cómo la institucionalidad colonial macrista se mantiene firme, está pagando consecuencias políticas
muy críticas, muy serias. Bueno, Lula no puede transitar ese camino. Bueno, pero Lula entonces, ¿qué herramienta tiene a la mano como para poder de alguna manera salirse de este brete? Y la única forma de no transitarlo es con una decisión y un conjunto de leyes comunes sacadas al unísono en la Argentina, en Brasil, cuando Lula gane, que sacadas por primera vez en la historia de Latinoamérica, Argentina y Brasil tienen que sacar un conjunto de leyes en el mismo momento, para producir una acumulación política en el campo de la soberanía y en el campo popular que permita evitar los nuevos ataques y neutralizar los nuevos ataques que va a hacer Estados Unidos y sus aliados internacionales en la región. Bueno, con este panorama uno también se estaría preguntando, bueno, ¿qué les queda a ellos? ¿Sobre qué están asentados y en qué consistiría esa mentira, no? Miles y miles de millones de trabajo muerto, como decían los clásicos, concentrados en robots, en la inteligencia artificial y demás, pero que están sostenidos por subsidios, no por trabajo vivo, por subsidios. Sin los subsidios, todos esos robots se paran al instante. Ni siquiera, no solamente se dejan de producir nuevos robots, sino que esos mismos se paran, porque el consumo está sostenido por emisión de moneda y de subsidios. Bueno, gracias Guillermo, te mando un abrazo. Un abrazo.